Bien, y bueno, lo que tenía pensado o la forma en la que les propongo que organicemos las sesiones, bueno, empezamos el nuevo tema, que es el tema de asambleas. Yo creo que ustedes coincidirán conmigo en que a lo largo del curso ya hemos hablado como muchos de estos temas de asamblea, hemos abordado en múltiples momentos la dinámica de las asambleas. De hecho, cuando hicieron el ejercicio de investigar en las bases, ya habíamos hablado ampliamente de cómo se iban desarrollando, pero sí me gustaría pues a dar este repaso para ir precisando y para ir dejando claros algunos detalles que pudiera haber. Entonces será el platicar con ustedes respecto a la lectura solamente de este material de la asamblea, de estos distintos aspectos, e ir aclarando dudas que ustedes tengan al respecto. Sería lo que tenía pensado para la sesión de hoy. ¿Están de acuerdo con esto? Correcto, Y sí. de acuerdo. Correcto. De acuerdo, Cris. ¿Tuvieron oportunidad de leer los materiales? Yo nada Sí, más claro. pude abrir Sí, uno, El material, sí, sí, sí. nada más una semana, ¿verdad? Sí, solamente. Ah, ok. Vale. Bueno, voy a compartir la lectura en la pantalla para irla repasando como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, ir guiando la discusión en la sesión de ahora, ¿no? Bueno, este es el material que les proporcioné y bueno, es la asamblea. Esta primera parte trata como de ubicarnos para revalorar y recordar cuál es el valor que tendría la asamblea, porque a veces decimos, bueno, la asamblea es la máxima autoridad, pero de pronto, pues queremos que no se involucre en un montón de cosas, o luego también se va malinterpretando qué significa esto de que sea la máxima autoridad la asamblea, ¿no? Y por eso hago algunas precisiones aquí. Ahí déjenme oculto esto para no perdernos. Y la primera precisión que hago es este cuadrito primero. ¿Nos ayudas a leerlo, Justino? Claro que sí. Dice que los socios unidos hacen la máxima autoridad, no así los socios aislados. Nada ¿Queda más ese claro cuadrito. esto? Sí, sí Gracias. queda clara esta idea, Justino. Sí, claro. Sí. O sea, porque es verdad, cada uno de los socios, bueno, los socios somos dueños de la cooperativa en ese sentido y podemos tomar las decisiones más importantes, pero solamente podemos ejercer, digamos, ese gran poder cuando estamos reunidos en asamblea, ¿sí? Todos somos socios, somos importantes, pero para tomar las grandes decisiones se hace cuando estás en la asamblea. No podemos creer que cada socio en lo individual podría hacer las grandes transformaciones o tomar decisiones, o porque un solo socio sugiera algo, ya la cooperativa tendría que hacerlo, ¿no? Es la asamblea la que tiene la máxima autoridad. ¿Sí, sí queda claro? Sí. ¿Sí? y sí se Porque entiende. porque luego se prestan malas interpretaciones y ahí anda el socio que llega a la sucursal y dice, bueno, pues que yo no soy el dueño, yo quiero que las cosas se hagan de una determinada manera, ¿no? A mí me dijeron que yo era dueño. Entonces ahí hay que ubicarnos en el sentido, sí, sí somos dueños, pero hay un momento específico para que los socios como tal vayamos ejerciendo algunas de nuestras facultades y ese momento es la asamblea. ¿De acuerdo? Ok. Y Sí. déjenme acomodo mi pantalla porque estoy aquí que no veo y que no veo. O no los veo ustedes o no veo mi pantalla. Bien. La segunda, Alfredo, ¿nos ayudas a leer el segundo cuadrito? Sus límites son la doctrina y las leyes. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Sí? ¿Alfredo? Sí, porque aquí ya estamos acotando parte de lo que tú decías. Ujú. Sí, ¿no me escuchas? Sí, sí, claro. Sí, dices, aquí ya se están poniendo Sí, lo que acotaciones. te Sí. comentaba. Ujú. Sí, 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 sí. Bien, la asamblea, por ejemplo, no puede tomar exactamente. decisiones. Si soy un socio, tengo derecho a participar, pero ah, sí, Estamos un poco desfasados con el audio, por eso nos interrumpimos uno al otro. Perdón.
¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos. Ah, Sí, te escuchamos perfectamente. ok. Bien. Entonces, sí, tal cual está acá, ¿no? O sea, sí la Asamblea es la máxima autoridad, Te puede tomar escucho. excelente. Pueden tomar las decisiones más importantes, pero ojo, tampoco la asamblea puede actuar en contra de la ley, porque al final fue la propia asamblea la que en un determinado momento decidió constituirse como SOCAP, ¿no? Y esa asamblea, al decidir constituirse de esta manera, pues está obligada a cumplir con la normatividad vigente para este tipo de sociedad. Entonces, desde ahí ya hay una limitante. Y luego también tenemos una doctrina, una filosofía, ¿no? Las cooperativas, por ejemplo, tenemos unos principios y unos valores, y por más que la asamblea diga, hay que arrasar con todos los árboles de esta zona o hay que, no sé, hay que hacer daño a no sé qué, bueno, ese tipo de decisiones no podrían tomarlas, ni siquiera la máxima autoridad porque irían en contra de la lógica más elemental de una cooperativa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces también entender esto. Sí, de acuerdo. Sí, entonces sí, la asamblea es la máxima autoridad, pero sí tiene unos límites. La ley, sus principios y valores y hasta las propias bases constitutivas, ¿no? La asamblea no puede tomar decisiones en contra de las bases, ya lo decíamos, a menos que la decisión sea modificar las bases y para eso hay todo un proceso. Pero mientras las bases estén vigentes, no podrían tomar decisiones que contravengan ni siquiera la propia base constitutiva. ¿De acuerdo? Ok. De acuerdo. De Y sí acuerdo. lo planteo porque ha habido ocasiones en que a las cooperativas, de pronto las asambleas los presionan tanto y terminan tomando decisiones que van en contra de la ley o que van así, y simplemente esas decisiones son nulas, son inaplicables, ¿no? Pero ¿para qué llegar al extremo de dejar que la asamblea tome una decisión que ya sabemos que va a ser inaplicable? Pues luego vamos a tener que hacer otra asamblea para corregir eso. ¿Y qué necesidad? Entonces, habría que, cuando se esté tornando la asamblea a querer tomar una decisión en este sentido, ahí es muy importante que ustedes como consejeros sepan y puedan guiar a a la asamblea para indicarle por qué esto no sería lo correcto y cuáles serían las consecuencias de tomar este tipo de decisiones. ¿Sí? Sí. Les, sí, les puedo contar que hace unos años en una cooperativa, que no diré nombres, la asamblea les dijo a sus consejeros, nosotros queremos decirles cuántas son las tasas de interés que tienen que cobrar. Así. Y la asamblea no, y entonces ellos sí, porque nosotros somos la máxima autoridad. Y entonces la asamblea se puso a dictarles ahí las tasas de interés a los consejeros y los consejeros acordaron eso en una asamblea. Resulta que cuando mandan esa acta de asamblea a la bancaria les dice, eso no es, no puede ser. Ellos no tienen, la asamblea no tiene facultades para determinar eso. Esa es una asamblea del Consejo de Administración y está determinada en la ley, ¿no? Digo, esa es una facultad del Consejo de Administración determinada en la ley. Y tuvieron que hacer una nueva asamblea. O sea, con todo el caos que ya se había generado en la primera, pues tuvieron que afrontar eso, afrontar a la gente. O sea, como para qué dejar que esto se vaya, se vaya hasta allá, ¿no? Sí habría que estar preparados para poder orientar en ese sentido a la cooperativa, no manipularla, sino orientarla hacia la toma también de decisiones adecuadas. Bien, ya me estoy ampliando, ¿verdad? Seguimos, León, ¿nos ayudas a leer el siguiente cuadrito? La información debe de ser veraz, completa y oportuna. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ay, voy a silenciar a J porque se oye ruido. Bien, esto es muy importante. Otra vez, la asamblea es la máxima autoridad y tiene que tomar decisiones, pero las decisiones de la asamblea también tienen que estar basadas en información. Y esa información, como lo dice aquí, tiene que ser oportuna, se les tiene que entregar con oportunidad para que la gente pueda leerla, conocerla y luego votar en consecuencia, ¿no? Tiene que ser completa, nada de que les damos ahí la información a medias y les ocultamos la mitad para que no nos digan y para que no se haga lío. Y tiene que ser veraz, ¿no? No tenemos que estar ahí poniendo medias verdades ni maquillando la información. Tenemos que darle la posibilidad a la asamblea de que ellos puedan tomar las mejores decisiones con esta información. ¿De acuerdo? Correcto.
Muy bien. Fer, ¿nos ayudas a leer la otra? El voto debe ser fruto de la deliberación, reflexión y responsabilidad. ¿Qué opinan de esa? Sí, lo que Fer, aclaramos últimamente que a veces pues debemos estar conscientes o tomar en cuenta que las decisiones que toman debe ser en favor de todos los socios, no nomás saber de un grupo, que debemos estar Claro. conscientes de que deben estar preestudiadas o por lo menos calificadas cada decisión que se tome antes de tomarla deliberadamente y sin Efectivamente. un Muy estudio bien. previo. ¿Sí? Como se Sí, ha sí, visto mucho en sí. la caja, ¿no? De repente alguien dice que abren, Algo, quiero un taller en satélite de tal, y a lo mejor no es viable, nada más a dos personas le interesa. O quiero una sucursal cerca de mi casa, claro. entonces hay cosas que a lo mejor, o quiero que pongan un registro para un préstamo, ¿no? Entonces cosas no, a lo mejor no son viables, sino que deben ser, todas las decisiones deben ser enfocadas en el bien común de, de todos los socios y de la cooperativa. Sí. Sí, a veces las decisiones se van tomando como por ocurrencia o como por emociones, ¿no? Ya se va poniendo ahí el ambiente medio no sé cómo, y terminamos tomando decisiones más con la víscera, más con la emoción, más con lo que ocurre al momento, más que pensando en esto que bien decía Fernando, más que olvidamos pensar en el bien de la cooperativa y ya pensamos darle en la cabeza a ese consejero que está de creído o a esta señora que no sé qué, y esto va haciendo que pues nuestras decisiones no terminen siendo lo ideal para la cooperativa, ¿no? Y a veces se ha llegado a puntos en cooperativas en que esto se va, llegan una señora o un grupito de personas y van contagiando al resto de la asamblea y esto se va haciendo una bola de nieve que hace que pues las asambleas no, en las asambleas no necesariamente rija esto que acabamos de leer y que no se tomen las mejores decisiones, ¿no? Entonces ahí también habría que ustedes como los organizadores y dirigentes de la asamblea tratar de esto, ¿no? De que haya esta serenidad, que se delibere bien, que se reflexione, que se analice y llamar a esto, a que la gente tome las decisiones con responsabilidad, ¿vale? Eh, eh, ¿Cuál sigue? Esta, ¿verdad? Esa la leo yo, dice participación de las minorías. Esto es muy importante. Si bien las decisiones en las asambleas se toman por mayoría de votos, hay que escuchar a todos. También hay que permitir y hay que escuchar a las minorías. Porque hay ocasiones en que las minorías también dan mucha luz, ¿no? En que simplemente son minoría porque nadie ha escuchado su idea y que a lo mejor si se les da espacio y se les puede permitir expresar lo que necesitan expresar, pues esas ideas o esas perspectivas pueden modificar la visión del resto de los socios. Entonces sí habría que dar espacio para que las personas, que la mayoría de las personas que así quiera pueda plantear sus puntos de vista, siempre dentro del orden, que ya lo vamos a ver en esta semana, cómo va a haber un orden y esto, pero sí no ir haciéndolo tan restringido de manera que, que no se pueda de verdad hablar, ¿no? ¿Sí? Y por último, Justino, ¿nos ayudas con Dice, esta otra? abordar los asuntos de mayor importancia a aquellos que no puedan delegarse. ¿De acuerdo? Es esto. O sea, en las asambleas no vamos a hablar de los casos particulares de cada uno de los socios, porque eso se pueden delegar, ¿no? Si yo tengo un problema y voy y lo expreso ahí, pues eso lo podría analizar un encargado de sucursal, un gerente de sucursal, o lo podría analizar el comité, o lo podría analizar un gerente, o lo podría analizar un personal. No un caso particular de un préstamo tiene que analizarlo la asamblea, no puede decidir la asamblea sobre eso. Entonces, a la asamblea debemos llevar aquellos asuntos que tienen que ser decididos y tienen que ser analizados y tomados en cuenta por la mayoría, ¿no? Por todos los socios ahí presentes. Porque si vamos dando entrada para que los asuntos de trámite o asuntos particulares o asuntos que no son facultad de la asamblea vayan tratándose ahí, pues lo que tenemos son que las asambleas se van alargando, se van haciendo pesadas, se va haciendo como más polémica y eso
casi nunca termina nada bueno. ¿Qué opinan al respecto? Sí, hemos visto, bueno, nos ha tocado ver algunos casos en unas asambleas que sí se han perdido a veces por ubicar a un sector de personas. Las Ujú. asambleas se han alargado bastante tiempo. Sí. Tengo que ver que por temas que a lo mejor a alguien le cuesta trabajo asimilar, que no son temas de asambleas, y hay gente que contamina a los demás. Hasta asambleas pueden alargarse horas, más de 10, 12 horas, hay asambleas que sí. Cuando a lo Sí. mejor pues, si se llevan temas más puntuales y todos conocidos, se podrían ser más efectivas. Efectivamente, sí, o sea, si alguien de pronto dice, ay, yo quiero hablar de esto que me pasó, también es tener esa capacidad de encauzarlo de inmediato, ¿no? De que la persona que esté dirigiendo pueda tener esa habilidad hasta mental para poder decir, a ver, estos asuntos tendríamos que atenderlos con tal persona y casi y de ser posible tal día, el lunes a primera hora, usted venga y le resuelven eso acá, ¿no? O se va a analizar por tal persona. El poder canalizar eso y no decir, no, eso no importa, eso no es aquí y también eso arréglelo usted solo, tampoco, porque entonces eso también va dejando pues como una sensación de que no nos importa lo macro. Ah, Alfredo, querías decir, digo lo micro. Alfredo, ¿querías decir algo? Eh, Sí, muchas gracias. Resulta que mientras más informados están los socios acerca del proceso parlamentario y del manejo de las asambleas, se le puede facilitar al presidente de la misma asamblea. Pero ahí Ujú. hay que hacer lo que tanto hemos estado hablando, un trabajo muy intenso del área de formación cooperativa para generar estrategias para hacer llegar la información a los socios de cómo nos debemos de conducir en una asamblea. Y Ujú. también tenemos el orden del día. Normalmente se dice cualquier asunto que no está marcado en el orden del día no lo podemos tratar para Ujú. evitar precisamente que se alargue la asamblea, que los mismos socios se cansen y ya empiecen a tomar decisiones al vapor, nada más con tal de que avancemos y se De termine ya la asamblea irnos. rápido. Así es. Sí, sí, muchas gracias, Alfredo. También hay que entender, luego, si no tenemos, por ejemplo, una forma adecuada de en el día a día ir resolviendo problemas. O sea, si hay un montón de gente que cuando llega por un servicio no es satisfecho de la manera en que se ofrece o en la manera que las personas la querían y no hay una forma en que la gente pueda comunicarse, pues también es normal que la gente va a la asamblea a sacar eso. También eso es una válvula o es una forma de medir qué tanto está nuestra atención a la gente. Si en una asamblea de verdad hay un montón de gente desbordada que quiere decirnos un montón de cosas también, si bien ese no es el momento, sí debería prendernos una alarma para que sí tengamos alguna forma de que la cooperativa esté tratando de canalizar eso antes de que llegue a la asamblea. O sea, sí sería importante también eso, ¿no? El entender que, ay, permítanme que están marcando, que que si toda la gente quiere ir a la asamblea a hablar de que no le están tratando bien, hay que poner atención a eso en general, pero no hay que desahogar cada uno de esos puntos en lo particular, ¿no? ¿Vale? Pero sí, creo que cuando se vuelva a reunir el consejo habría que retomar esto, a ver qué vamos a hacer para que la gente pueda de verdad, hacer sus quejas y darle seguimiento, como fue un poco de lo que estuvimos hablando en la última sesión. ¿De acuerdo? Bien, entonces esos eran como aspectos generales. Recordar esto, sí, la Asamblea es la máxima autoridad, pero también tiene unos límites, pero también hay unas formas, pero también hay que considerar estos aspectos. Luego, lo que coloco aquí es las facultades que tiene la Asamblea, de acuerdo a la ley general. Todos leyeron, ¿verdad? ¿Alguna duda con alguna de estas? No. ¿No? Todas son No, sencillitas. ¿Todos las han visto cuando han ido a alguna asamblea? ¿Han visto todo bien, esto? ¿Sí? así es. Muy bien. Y aquí lo que debo decir es que lo que añadí, aparte de las que están en la ley, son algunas que van marcando sus propias bases constitutivas, ¿no? Por ejemplo, sus propias bases constitutivas, ahí en la cláusula 24ª, van diciendo que se van a integrar, que la Asamblea integra una comisión de conciliación y arbitraje
Esto no todas las cooperativas lo tienen, esta es una particularidad de su cooperativa, este tema de que es facultad de asamblea integrar la comisión de conciliación y arbitraje. Esto otro, no todas las cooperativas lo escriben en sus bases, pero también suele ser una facultad de la asamblea, esto de disolución anticipada, fusión o escisión de la sociedad, esto en caso de que tengan que cerrar, de que les llegue alguna orden de la autoridad, bueno, pues la asamblea sería el momento para tomar esta decisión. Después esto de la emisión o suscripción de certificados de aportación, aportaciones suplementarias o prestaciones accesorias a los socios. Sí, ¿no? Nosotros tenemos una parte social, pero si quisiéramos modificar el monto de la parte social o el plazo que les damos para que la paguen o hacer partes sociales adicionales, todo lo que tenga que ver con eso, lo tiene que aprobar la asamblea. Si bien puede hacer una propuesta el Consejo de Administración, el Consejo de Administración no puede ejecutar eso ya, no, tiene que pasar previamente por asamblea para poder llevarlo a cabo. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, Sí, Bien, aquí dice pues que también la asamblea tendría que o tiene la facultad o podría hacer la revaluación anual de los activos de la cooperativa en los términos legales correspondientes y en su caso determinar el porcentaje que destinarán al incremento del capital social y el que se aplicará a las reservas sociales. También dice que determinarán las cantidades que se destinarán a los estímulos a socios que cumplan cabalmente con sus obligaciones, ¿no? Si va a haber en la asamblea ya vimos que tuvimos estos remanentes y se podría, si vamos a dar algún programa de estímulos, acá dice que sería facultad de la asamblea. ¿De acuerdo? Después sí. también, ¿querías añadir algo, Alfredo? No, digo que es correcto. Ok. También dice, es facultad de la Asamblea la constitución, organización y funcionamiento de los fondos sociales, estableciendo su objeto, perdón, monto y reglas de aplicación a través del reglamento o plan correspondiente. Esto es interesante porque eh, casi todas, allá arriba decía integrar los fondos sociales en la ley, pero acá ya está diciendo, bueno, y en este caso en particular de esta cooperativa, la asamblea va a aprobar su objeto, su monto y sus reglas de aplicación, ¿no? Va a aprobar el plan para cómo se van a ejecutar los fondos sociales, en este caso el Fondo de Reserva Seguro y el Fondo de Educación Cooperativa. Según la Asamblea, a ustedes les presentan un plan de educación cooperativa y un plan para cómo van a aplicar la parte del Fondo de Reserva. León, adelante. ¿en qué momento, en qué casos se podría aumentar la parte social? Bueno, casi siempre esto ocurre cuando las cooperativas van teniendo problemas de capitalización. Ah, ok. ¿Recuerdan el ICAP, el dato del ICAP? Bueno, Sí, si nuestro ICAP ya va a comenzar a generarnos problemas, puede ocurrir, hay cooperativas, por ejemplo, que tienen partes sociales de 200 pesos, de 300 pesos. Eh, entonces, puede ocurrir que vayan teniendo mayor requerimiento de capital para cubrir con el capital mínimo o para incrementar su índice de capitalización. Y entonces digan, necesitamos hacer que ya la parte social no valga 200, sino que ya valga 500, o yo qué sé, no, que valga 1000. Bien. Eso es algo que se analiza en el consejo, pero el consejo lo va a proponer a la asamblea para que la asamblea sea quien lo apruebe. ¿Sí? gracias, sí. Ok. Sí, eso puede ser cuando tengan algún asunto de problema de capitalización o también cuando queramos hacer algo, ¿no? O sea, estamos bien, tenemos el ICAP muy bien, pero tenemos un montón de proyectos en mente. Queremos hacer esto, queremos hacer esto, queremos hacer esto. Entonces, en esos momentos también es bueno fortalecer el capital para hacer frente a estas posibles situaciones que podrían generar algún riesgo, ¿no? Porque nos vamos a arriesgar a hacer esto, vamos a hacer esto. En ese sentido, también podría ser importante fortalecer la capitalización, ¿no? No Ok, solo cuando haya problemas, sino también cuando haya ambiciones de, de crecimiento o de esta otra parte. ¿De acuerdo? ok, ¿Estás de acuerdo, gracias. Alfredo? Adelante. Gracias. Sí,
también hay que tener presente que si la asamblea decide no tanto incrementar la parte social, sino que nosotros como socios podamos adquirir más partes sociales para Sí. fortalecer la economía de la cooperativa, queriendo alcanzar un proyecto en específico. Eso no Ujú. nos da derecho a que si yo compro 2 o 3 partes sociales voy a tener 2 o 3 votos. No, Siempre va a ser un solo voto por cada socio. Y ya claro. cuando termine ese periodo de excepción que estableció la asamblea, pues ya puede uno retirar su dinero y regresa uno a tener su única parte social. Claro. Ahí, bueno, vamos a decir, bueno, si no tengo 3 votos, ¿cuál sería el incentivo? Yo, ¿por qué querría poner más dinero? Y habría dos. Primero, pues porque apoyo a la cooperativa en este proyecto o en esta situación de necesidad de capitalización. Y dos, casi siempre cuando se hace un programa de certificados de aportación adicional, a esos certificados sí se les paga interés. Nuestro certificado de aportación normal, el que tenemos cuando entramos, no genera interés. Pero estos certificados adicionales sí, se les pone una tasa de interés y bueno, y eso estimula a que la gente entonces quiera poner un dinero no tanto en ahorro, sino en capitalización para la cooperativa, ¿no? Pero sí, no vamos a tener más votos, Muy pero bien, sí vamos a gracias. tener ahí esta posibilidad de tener interés. Y ya complementamos esta parte que decía Alfredo, ¿no? Sí. Y son dos formas diferentes. Ha habido cooperativas así, ¿no? Por ejemplo, que dicen, no, no puedo obligar a todos a que paguen más parte social. O sea, no se puede, es como muy complicado, pero lo que sí puedo hacer es este programa e incentivar a los socios que sí estén interesados a, a ponerle un poquito más. Tenemos estas dos opciones para poder llegar a este punto, ¿no? ¿Vale? Bien, dice establecer facultades y poderes de los integrantes de los consejos y en su caso las compensaciones que percibirán. Esto es muy importante, ¿no? ¿Quién decide cuánto gana o cuáles son los incentivos que tendría el consejo de administración? Pues sus jefes, ¿no? La asamblea general. ¿Sí? Porque si no, pues ¿quién se pondría, si ya en el día a día la máxima autoridad la tiene el consejo, pues entonces el consejo podría decir yo me voy a pagar 1 millón de pesos, ¿no? Entonces, no, acá está. ¿Quién es el que decide eso? Es justamente la Asamblea General. Aquí hay que decir, bueno, casi siempre es el Consejo de Administración quien hace una propuesta, ¿no? Quien lleva a la Asamblea la propuesta de la modificación a este reglamento de compensaciones y ahí se pone pues cuáles serían las compensaciones, en qué situaciones podrían tener la compensación, en qué situaciones podrían perderla, cuáles serían las características que habría en la cooperativa para poder acceder a ella. ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad, Alfredo? Y así funciona. Sí, exactamente. Nada más como un ejemplo, en la última asamblea que tuvimos, el Consejo de Administración presentó una propuesta de incremento en las compensaciones. La analizó la asamblea y no fue autorizada. Ok. Entonces, ahora sí que el Consejo de Administración hizo la parte que le corresponde, haciendo uso de su facultad, la presentó. La asamblea creyó que no era conveniente en ese momento autorizarlo porque tenían poco tiempo que habían ingresado ellos, apenas estamos viendo los resultados que está dando su gestión administrativa y no se le autorizó. Ok. Pero esto no impide que que en la siguiente asamblea el Consejo de Administración vuelva a presentar una propuesta, porque al final de cuentas, pues lo que habla son los resultados de su administración. Aparte de los resultados en su gestión, están los resultados económicos de la cooperativa. Claro. Entonces, ahorita con el remanente que va, a lo mejor si lo presentan, sí van a ser atendidos. Tal vez no en la proporción que ellos presenten, pero a lo mejor sí se les autoriza algo porque también hay que incentivar a las personas que están dedicando parte de su tiempo al estudio, a la preparación, a la toma de decisiones para encauzar la dirección de la cooperativa. Efectivamente. Sí, sí, hay que cuidar eso. Sí debe haber como un equilibrio
importante en eso. Si bien la tradición en las cooperativas era que las dirigencias fueran por voluntariado, o sea, era así, ¿no? Cuando las cooperativas empezaron, quienes fungían con las funciones de integrantes de los consejos, o en su caso, cuando eran muy pequeñas, de administradores y vigilantes únicos, bueno, eran personas que no recibían ningún pago ni ninguna compensación. Pero tampoco podemos comparar la responsabilidad y las actividades y las funciones y todo lo que tenían que hacer de pronto esos grupos tan pequeños de 50 o 60 personas con la responsabilidad, las facultades y todo el trabajo que hay ahora al ser cooperativas, por ejemplo, supervisadas y reguladas, ¿no? Y bueno, en ese momento, por ejemplo, aunque quisieran, seguro no había forma de poder retribuir a las personas que estaban dando su tiempo, pero en estos momentos de la historia, pues ya hay forma, ¿no? La cooperativa ya podría retribuir de alguna manera a las personas que están fungiendo como integrantes de los órganos de gobierno y es lo justo, ¿no? Son socios que están dando más tiempo, son socios que están poniendo ahí también metiendo las manos al fuego y poniendo su trabajo y con gran responsabilidad y es justo que tengan una compensación. Déjenme decirles que ya había cooperativas donde de verdad esta práctica de poner los reglamentos de compensación en la asamblea ya no se estaba dando, ¿eh? Ya lo ponían en el presupuesto. Así decía, por ejemplo, en el renglón de presupuesto decía compensaciones para consejeros y se les pasaban el presupuesto a los socios y los socios lo autorizaban así como sin revisar tan a detalle y nunca se ponía como un tema específico de discusión a autorizar en sí las compensaciones y las características de las compensaciones para cada consejero. Creo que esa es una de las cosas que se están retomando ya con el asunto de la autorización de las cooperativas, ¿no? El que de verdad los consejeros sí estén haciendo esta parte de hacer esta solicitud y de que esto sea transparente y de que haya rendición de cuentas en esto, ¿no? Entonces, por ahí es una práctica que a ustedes les va a tocar. A mí también me tocó, siendo presidenta de mi cooperativa, presentar una propuesta de modificación y que la asamblea no me la aceptara. Que me dijera, no, eso no, no más poquito. Ah, bueno, está bien, ¿no? No más poquito, pues. Si hicimos una propuesta de que se elevara a tal monto y dijeron, no, no más tantito. Está bien, ¿no? Sí, es una cosa con la que también tenemos que es una cosa a la que también tenemos que enfrentar, pero bueno, es una de las obligaciones que tenemos de cara a la asamblea, ¿vale? ¿Alguna duda o comentario de esto? Yo que dije, bueno, va a ser muy breve y ya me llevé 40 minutos, perdónenme la vida. Constitución, organización y funcionamiento de las comisiones o comités especiales, establecimiento de sus objetivos, atribuciones, vigencia, reglamentos y compensaciones correspondientes. Si la asamblea va a decidir crear algún comité o alguna comisión especial adicionales a las que son facultad del Consejo de Administración. Puede ser, hay, por ejemplo, cooperativas que dicen, vamos a tener una comisión de nominaciones para los consejeros, ¿no? Entonces, esa comisión de nominaciones, como la crea la asamblea, pues la asamblea es la que va a determinar lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y cuánto se les va a pagar, ¿sí? Y entonces así ya es un órgano, no es el propio Consejo de Administración el que está dándole seguimiento al proceso de integración de aspirantes a consejeros, sino es una comisión de la Asamblea General. Eso lo he visto en algunas cooperativas, ¿no? En su caso es la Comisión de Conciliación y Arbitraje. Como la Asamblea crea la Comisión de Conciliación y Arbitraje, es la Asamblea la que va a decir qué van a hacer, cómo lo van a hacer y cuánto se les va a retribuir en su caso. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Después, establecimiento de las áreas de trabajo que sean necesarias para alcanzar los fines sociales, la autorización del reglamento interno, que ya les decía que esta es como una cosa que se sigue practicando en su cooperativa y que en muchas otras ya no necesariamente. Eh, y también, adelante, Gaby. Perdón, pero es que venía en el camión y no puedo Ah, abrir mi cámara ni el micrófono. no te Este, preocupes. pero bueno, nada más para comentar, espérame tantito,
Sí. Deja para prender la cámara tantito, porque si no van a decir que no me dejo ver. Espérame. Ya me ven, ¿verdad? Te vemos claramente. Ok. Sí, ¿qué crees? Que sí tenemos la Comisión de Conciliación y Arbitraje, pero esa es como para cuando hay problemas, se le manda a llamar para hacer precisamente esta parte de la conciliación. Y nosotros sí tenemos una comisión, de nominaciones. Entonces, sí, eso es muy aparte para ver, checar los nuevos aspirantes. Excelente. Pero es desde el Sí. Consejo de Administración Pues intervenimos también nosotros, también estamos ahí como Consejo de y de Vigilancia vigilancia. supervisando. Sí, Excelente. Bueno, muchas gracias, gracias. Gaby. Sí. Y bueno, el último que queda acá es formación, incorporación o desafiliación de los organismos de integración y en su caso aprobación del monto de las cuotas, de afiliación. Sí, yo creo que es de las cuotas de las aportaciones que se estarían dando, ¿no? Bueno, acá entonces estas bases dicen para ingresar o salir y analizar todo lo que tenga que ver con la federación, la confederación o a donde nos queramos afiliar, es facultad de la asamblea. ¿De acuerdo? De hecho, ya ustedes han comentado que, bueno, los que fueron a las asambleas dijeron que fue justamente ese uno de los artículos de las bases que dieron por consecuencia la salida de algunos consejeros, ¿no, Alfredo? Justamente esta parte, ¿no? Ah, sí, así fue porque ellos tomaron la atribución de dirigir un escrito a la federación diciéndoles que a partir de ese momento se desafiliaban sin haberlo propuesto ni justificado ante la asamblea. Entonces ellos mismos se echaron la soga al cuello. Sí, porque aquí, bueno, sus bases dicen esto es facultad de la asamblea, ¿no? Entonces, sí. Ujú, por ahí está. Está bien que la asamblea tiene que acatar las bases constitutivas, pero también el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia y todos los que estamos en la cooperativa, ¿no? Muy bien, entonces ahí está. Lo que quise fue, entonces aquí ya poner un documento junto donde están sí las facultades que están en la ley, pero también las que están en las bases, para que no nos perdamos, ¿no? Luego ya, bueno, que es fundamental recordar que los acuerdos de asamblea se toman por mayoría de votos. Según yo, el único de los acuerdos que se va a tomar con una mayoría calificada, según yo, es el de la reelección de los integrantes de los consejos de administración y vigilancia. Ese se toma por 2/3 partes, ¿no? Solamente esa, según yo leí sus bases, Sí, así es. es la que se tomaría por mayoría calificada, pero todos los demás simplemente por mayoría de votos. ¿Alguna duda de esto? No. Muy bien. Bueno, eran estas partes como en las que quería hacer más énfasis. Ya después lo que tenemos es que, pues, puede haber, de acuerdo a la ley, dos tipos de asambleas, que serían ordinarias o extraordinarias. Eh, en su cooperativa, pues, establece como la asamblea ordinaria en su cláusula 25ª se va a celebrar por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio social, ¿sí? Entonces, tendrían como límite el mes de abril para poder realizar su asamblea, ¿no? Que sería lo más pronto posible, pero que ya tuvieran sus estados financieros dictaminados, ¿no? Por eso es ahí que se extiende un poco este tiempo para poder realizar las asambleas, ¿sí? ¿En qué mes fue la asamblea pasada? ¿En abril? Marzo, me Sí, me parece. parece que fue en abril. Y ¿Marzo? siempre son en abril, por ahí del Siempre 20 son en 22, abril. esta vez va a ser el 22. Excelente. Entonces ahí está, son en abril para previamente, bueno, poder ir haciendo toda la parte de las asambleas seccionales y demás, ¿no? Y bueno, acá van aclarando cómo dice, bueno, todas sus asambleas de la cooperativa serán ordinarias y solo se considerarán extraordinarias aquellas que se celebren cuando quieran tomar una deliberación y esta ya no se haya incluido en la asamblea general ordinaria o cuando se considere necesario, útil o conveniente. ¿De acuerdo? Después vamos a ver cómo en la ley se dice que puede haber voto por carta poder, pero esto es como más común en las cooperativas de producción, ¿no? En las cooperativas donde se dividen, por ejemplo,
o sea, son los trabajadores los que forman parte de la cooperativa y hay secciones. Pensé en la cooperativa Cruz Azul, ¿no? Bueno, acá tenemos los que están en Los Hornos, acá tenemos los que están en no sé qué, acá tenemos los que están en no sé qué. eh, Todos son trabajadores, tendrían que ir a una asamblea y como que en este tipo de cooperativas sí es más común que pueda darse esto el asunto del voto por carta poder. Yo no vi alguna mención de eso en sus bases constitutivas y si ustedes sí la ven ahí me dicen, pero yo no lo encontré. Dice que puede haber esto, pero lo deberíamos precisar cómo se manejaría en las bases constitutivas. Yo creo que si no está es porque no es una práctica común y es una práctica más común en otras cooperativas. Lo que sí va estableciendo en sus bases constitutivas es que en su cooperativa las asambleas se hacen con delegados, ¿no? Y esto está permitido en la ley, que dice, bueno, si vemos esta columna, lo que dice es que si hay más de 500 socios, se pueden hacer asambleas por delegados. Y ustedes justamente hacen un proceso de asambleas seccionales en las que se eligen delegados y luego una asamblea general con delegados, ¿no? Respecto a su asamblea, pues lo que dicen las bases es que el Consejo de Administración va a definir el número de asambleas seccionales, pero no pueden ser menos de 4. Sí, aunque el Consejo quiera ser poquitero, por lo menos tendría que hacer 4 asambleas seccionales a realizar atendiendo el número de socios adscritos en cada sucursal para garantizar la representación proporcional. La ley pide, pues, que tengamos un mecanismo por el cual haya representación proporcional y la cooperativa lo resuelve así. Bueno, vamos a ver cuántos socios hay en cada una de las sucursales y con base en eso vamos a determinar cuántos delegados van a ir a la asamblea de cada sucursal, ¿no? Si en una asamblea, si en una sucursal hay 10,000 socios, no van a ir la misma cantidad de delegados a la asamblea que en una sucursal donde haya 2,000 socios, ¿no? Pues por supuesto que va a haber una cantidad de delegados de una sucursal y una cantidad de delegados de otra sucursal, dependiendo de la cantidad de socios que están registrados en cada uno, ¿no? Sí me expliqué. Sí. Y bueno, y luego ustedes acá lo ponen, va un delegado por cada 100 socios convocados, ¿no? Si en una sucursal entonces hay 1,000 socios, pues va a haber 10 delegados, ¿no? Si en otra sucursal hay 5,000 socios, pues va a haber 50, ¿no? Algo así. Entonces, así se garantiza este asunto de la representación proporcional. ¿Alguna duda de esto, de las asambleas, de cómo está escrito en sus bases? Alfredo, adelante. ¿O Sí, alguna mira, no es duda, aclaración? es un comentario. En Ujú. algunas seccionales ha habido ocasiones que se designa la cantidad de delegados de acuerdo a la membresía, pero ha Ujú. habido socios que dicen, oye, yo también quiero participar como delegado, me interesa. Entonces, con el permiso de la asamblea, por ejemplo, si de esa seccional iban a salir 20 delegados y se quieren apuntar 24, 25 personas, se admite a los otros 5 o a los otros 4, aunque vayamos en exceso, pero fue con el permiso y consentimiento de la asamblea. Ok, pero no es la generalidad, ¿o sí, Alfredo? No, O sea, por no, ejemplo, si en una sucursal donde tienen que ir 5 hay 20 personas que dicen, yo quiero ir, tampoco llegamos a ese tampoco, límite, ¿no? no. No, Habría, sí, se trata de mantener un orden y sí, sobre todo claro. que se respete lo que señalan nuestras bases constitutivas. Sí. Sí, está bien. Sí, una o dos personas no es, o unas 2 o 3 personas no es tan grave, pero sí habría no que generalizarlo, así que todo el que quiera pueda ir. Adelante, León. Me salta una duda aquí. Ujú, Por ejemplo, mi caso, yo pertenezco a la sucursal del Sol ujú. cuando vivía yo en Querétaro. Actualmente estoy en San Juan del Río. Yo tengo opción a ir a la asamblea. ¿A cuál sucursal? ¿A la del Sol, a San Juan del Río, a la General? Bueno, para ir a la general, primero tienes que ir a una seccional. En la Ok, seccional se eligen a los delegados. por Y eso, solo pero son los delegados, aquí dice, si tú vas a una asamblea, sí, ahorita te digo, si vas a una asamblea de delegados, entonces, y ahí te eligen,
digo, a una a asamblea seccional y ahí te eligen como delegado, hasta te van a dar un documento ahí firmado. Ahora, tu duda es, ¿pero a cuál voy? ¿A dónde estoy registrada o a dónde vivo? Y esa yo creo que se la vamos a preguntar a Gaby, a Alfredo o a Juanito, porque yo no me la sé. Sí, porque resulta que Sí, si yo estoy viviendo ahora en San Juan del Río, San Juan del Río me conoce. sí, Tengo años que no voy a la sucursal del Sol. claro. Yo llegar a la sucursal del Sol el día X de cuando sea la seccional, aunque yo me acredite con mi credencial, van a decir, pues usted nunca viene. ¿Cómo quiere que Ujú. lo votemos como delegado si usted no viene? Sí, porque aquí lo que dice es atendiendo al número de socios adscritos en cada sucursal. Parecería que usted tendría que ir a la sucursal donde está adscrito, según lo que leo. Pero a ver, Gaby, ayúdanos, por favor. Sí, no, tienen que, efectivamente, como tú lo acabas de decir, es a la sucursal que tú perteneces. Por ejemplo, yo desde que me inscribí fue a la centro, entonces yo tengo que ir a la seccional del centro, no puedo ir a otro porque no te dejan entrar. Sí está en las bases constitutivas y sí tenemos que acatarnos a ese reglamento porque los delegados que salen de esa representación, pues es obvio que son del centro, ¿no? Los que son de Pedrito Peñuelas o los que son de San Juan del Río, los que son, o sea, no puedes tú, por ejemplo, si no alcanzaste a ir y que quieres ir A y otra. estás cerca de Amialco, dices, ay, pues voy bueno, no a Amialco porque ahí ya no tenemos, ¿verdad? Pero por ejemplo, voy al Sol o voy a Hércules. No, tienes que ir efectivamente donde tú te inscribiste y a la que tú perteneces. Así de estricto es en ese sentido. ¿Resuelta tu duda, León? Otro tache para mí. Oh. Alfredo, No, no es adelante. tache. Recordemos que pues estamos aprendiendo, ¿verdad? Claro. Sí, mira, lo que yo le recomiendo a León es que se acerque a la oficina en la cual lo están atendiendo para que revisen cómo están los registros, porque efectivamente él estaba dado de alta acá en Querétaro, él se cambia de domicilio y de repente la cooperativa abre una sucursal en San Juan del Río. Entonces, hay que establecer bien si él ya lo dieron de alta para allá, porque también pasa una situación. Tú al estar inscrito en alguna oficina, tienes derecho a que te atiendan en cualquier oficina, en cualquier sucursal, no estás limitado. Pero en este caso de las asambleas, la cooperativa emite un listado que va a estar en cada seccional en la fecha que le corresponde. Si él por error o por desconocimiento se presenta en una asamblea que no le corresponde, no va a estar en el listado y no lo van a registrar y no le van a permitir el acceso, no le van a permitir que se quede. Entonces, estamos a muy buen tiempo de que él vaya a su oficina de San Juan del Río, hable con el encargado de la sucursal, le explique su caso, él hará las investigaciones pertinentes y le definirá a León en cuál seccional está registrado para que esa seccional sea la que se presente. Gracias, Alfredo. Adelante, León. En mi oficina de origen. Entonces tienes que venir a la de origen, al Sol. Ok, Por lo menos por lo que está escrito ahora, así tendría que ser, ¿no? ok. Gracias. Sí, sí, y en última instancia, si él quisiera cambiarse de sucursal por cambio de domicilio, esa modalidad pues ya existe. Entonces él puede hacer esa petición y se le hace todo el trámite para que ya pertenezca, por ejemplo, a la que esté cerca del domicilio y él pueda asistir ahí. Entonces ya nada más es cuestión de ir ahí a las oficinas y con uno de los asesores, pues, checar lo del cambio y que se cambie todo, pues, su expediente o lo que tenga, ¿no? Muchas gracias, Gaby. León, Eso adelante. tendría que hacerlo en la calle Independencia. Este, bueno, Porque San Juan del Río me dice que no puede hacer nada. Desde cuando hice un préstamo, me mandaron a que yo recogiera el pagaré a la del Sol, estando ajá, yo en San Juan del Río y habiendo cubierto el préstamo en San Juan del Río. No ok. me aceptan el cambio de domicilio aquí en San Juan del Río.
Entonces, bueno, la matriz, pues sabemos que es la del centro, podríamos como gestionarlo ahí y para que ya desde ahí pues hagan ese cambio. Entonces, ¿Y me dará tiempo? Sí. ahorita, sí, yo creo que sí, porque es hasta abril. Bueno, empiezan en marzo las seccionales y la primera precisamente es la de el 9 de marzo. El 9 de marzo es la de San Juan del Río. Se las paso al costo, ¿verdad? Ojalá, ojalá Pero pues que intente, ahora sí que inténtelo. Si le dicen que pues no, cualquier cosa, por lo menos lo intentó. No perdemos nada. Ok, gracias. De nada. bien. Ahí están, aclaradas tus dudas, León. Alfredo, adelante. Sí, una recomendación para León, que se comunique vía telefónica a Oficina Centro, les exponga su caso y ahí ya le definirán, porque anteriormente no estaba permitido cambiarte de sucursal. Te mantenían en la que te habías inscrito aunque cambiaras tu domicilio. De hecho, a nosotros cuando como socios llegábamos a formar parte de algún consejo, en ese caso sí nos migraban a Oficina Centro para tener concentrados los expedientes. Yo afortunadamente, como vivía en la zona centro, pues yo me di de alta en la oficina matriz. Y aunque ya no vivo en el centro, me queda más cerca una oficina de aquí, pero no me puedo cambiar a esa oficina, a la de pie de la cuesta. Sigue mi expediente allá en el centro. Entonces, para mí lo más práctico y para que Leo tenga mayor tranquilidad, pues que hable por teléfono a la oficina, que les exponga su caso, que no tenga que desplazarse a ningún lado, que lo arregle por teléfono y ya le darán las instrucciones de qué es lo que él debe de hacer. León, adelante. Muchísimas gracias, Alfredo. Lo voy a hacer, pero ¿a qué oficina me dirijo? A A la la sí. puedes hablar a la tuya No, o o sea, puedes hablar a oficina centro. por eso, en la oficina centro, pero ahí con quién lo platico. Ah, Ya sea bueno, con uno de los asesores, perdón que intervenga, Alfredo. sí, adelante. Con uno de los asesores y la otra, pues también prácticamente con el gerente general, porque algo se había comentado en alguna de las juntas de que pues hubiera ese cambio de, de sucursal por cambio de domicilio, pero pues yo hasta ahí, o sea, no lo sé en la práctica, pues porque no, ahora sí que no hemos visto un caso así real, ¿no? Pero parece ser que sí se va a poder. No sé si es ahorita o cuando ya esté el nuevo sistema, detalles de ese. Entonces, pues sí, nada más con que, como dice Alfredo, que hable para que no vaya hasta allá, a Oficina Centro, y a lo mejor con alguno de los gerentes, con el gerente de operaciones o con el gerente general, el director general. Muy amable, gracias. De nada. Muy bien. Ya está. Ok, entonces ahí está. Todo para que León pueda ir y vaya a la sucursal correcta a su asamblea. ¿Vale? Gracias, sí, muy amable. Sí, bien. Lo siguiente acá es la convocatoria. Parecería así como, ay, pero ¿por qué tanto énfasis en esto de la convocatoria? Y yo les decía eso desde que veíamos el tema de gobernabilidad y el tema, ese tema de allá. Yo les decía, ¿cómo es muy importante? Porque si hay, si, no sé, hay algún problema, si hay socios con malestar o consejeros con malestar que se fueron por alguna cosa, eh, y quisieran, por ejemplo, en algún momento dañar a la cooperativa o no estuvieran de acuerdo, pues una de las formas más sencillas que hay es de pronto abrir un proceso para tumbar un acta de asamblea cuando no tenemos todo conforme a la normativa, ¿no? O sea, de verdad, podría no estar de acuerdo con algo de lo que se dijo ahí y vamos a buscar el más mínimo pretexto para decir que una asamblea no es válida, ¿no? Y no es tan difícil tumbarla si nosotros no ponemos atención a todos estos detalles de la convocatoria. Y es un gran problema, ¿no? Imagínense, ya hicimos toda la organización, todo el trabajo, se movió a tanta gente, se tomaron acuerdos, se protocolizó, se registró, como para que un socio que
no haya quedado conforme vaya y la tumbe. Esto crea una inestabilidad como muy grande. Entonces habría que poner como mucha atención a estos detalles. No estoy diciendo que esto ocurra tan frecuentemente, pero también debo decir que sí ocurre, ¿no? Y sí le ha ocurrido a más de una cooperativa. Justamente cuando hablábamos de los problemas de gobernabilidad y gobernanza, yo planteaba algunos ejemplos de cooperativas donde hay una cooperativa, por ejemplo, que anda ahorita con que le revocaron la autorización y todo vino de algo así, ¿no? De pleitos entre consejos, había dos consejos de administración y unos decían que eran los legítimos, otros decían que eran otros porque cada uno había hecho su asamblea y cada uno decía que la asamblea del otro no era válida, pues porque no la habían hecho conforme a lo establecido en la ley, en las bases constitutivas, y unos jueces decían que sí a uno y otros jueces decían que sí a otro, y ahí embotados. Mientras tanto, quien fue deteriorando su situación financiera y fue la cooperativa que hoy está en asuntos incluso de desautorización, ¿no? Otro caso lo tenemos en el Gigante Cruz Azul, la cooperativa más antigua del país, si quieres así, y que terminó como terminó, o que ha terminado, o que ha llegado a extremos a los que ha llegado, pues justamente por asuntos de gobernabilidad y por asuntos así, de trámites, de asambleas, de documentos que no, a los que no se ha puesto la atención debida para que puedan sin lugar a dudas, reconocerse como legítimos, ¿no? Entonces, desde acá yo sí les diría, pongamos atención al detalle. Simplemente convoquemos con los días de anticipación, publiquemos las cosas en el espacio en el que tienen que ser publicadas, démoslo a conocer a todos nuestros socios, este, tengamos mucha atención en que los votos sean lo suficientes para que puedan tomarse las decisiones. Si vamos a hacer las asambleas en segunda oportunidad, pues el hacer las convocatorias en tiempo y forma, ¿no? Y yo sé que en su cooperativa son muy minuciosos con esto, pero no hay que olvidar pues que sí es fundamental toda esta atención a este detalle para, para que las cosas funcionen bien, ¿no? ¿Alguna duda de todos estos aspectos? ¿No? No, más bien hacer hincapié en lo que estás mencionando, porque es algo que podemos considerar que ya todo el mundo lo sabe, que todo el mundo lo conoce, pero un error en estas circunstancias sí puede tumbar todo un acta de asamblea y todos los acuerdos que en ella se tomaron. Entonces, hay que cuidar todos los detalles para evitar que esto llegue hacia suceder. Que no perdamos la validez que tienen las asambleas en las que participamos. Sí, y luego nosotros delegamos el realizar estas cosas en otras personas, como en el gerente o en otro personal, pero sí hay que poner mucha atención, que cuando nos pasen estas propuestas veamos que las fechas son las adecuadas, que se está poniendo, por ejemplo, en sus bases constitutivas dice, a ver, cuando se hace la convocatoria, en la convocatoria dice, debe decir el lugar y la hora donde se van a realizar cada una de las sucursales, digo, de las Seccionales. de asambleas seccionales y todo eso. Hay que poner atención a ese detalle, ¿no? Hay que poner atención a la convocatoria, que va a ser algo que vamos a estar leyendo y para esta semana, y en lo que sí hay que como que poner mucha atención. Sí hay que prestar, a ver, todos los puntos que están en esa convocatoria son los que tienen que estar o falta alguno, porque así como un socio no puede llegar a la asamblea a añadir un punto en el orden del día, así un consejo no puede llegar a la asamblea a añadir un punto en el orden del día porque se les olvidó ponerlo. Tampoco, ¿no? Habría... Y déjenme decirles que a mí me pasó en mi cooperativa el año pasado. Yo ya tengo desde el 2019 que dejé de ser integrante del consejo de mi cooperativa, pero el año pasado que fui a mi asamblea, así nos dicen, ¿aprueban el orden del día? Sí. Y luego ya de rato desarrollaban la asamblea no conforme al orden del día, sino de otra forma. Y yo así pues levanto mi graciosa mano y yo, oigan, pero es que lo que sigue en el orden del día es esto. Ah, es que nos equivocamos, por eso vamos a hacer esto. Y yo así de, pero es que eso no es posible, ¿no? O sea, las cosas tienen que desarrollarse conforme lo que se aprobó, conforme a lo que ustedes mismos propusieron. ¿Cómo es posible que digan que hay un error en la asamblea que ustedes validaron y ustedes mandaron a publicar, ¿no? Sí, hay que poner como mucha atención al detalle para que estas cosas no ocurran. Adelante, Alfredo.
Gracias. Sí, mira, yo pudiera adicionar que pudiéramos considerar que la responsabilidad de revisar que la convocatoria y todo el orden del día de la asamblea sea lo que debe de ser, pudiéramos pensar que es el secretario del Consejo de Administración, pero precisamente ahí es donde se ve la importancia y el enriquecimiento de que un consejo esté unido. Es Ujú. responsabilidad oficial, podríamos decir, del secretario, pero él lo va a presentar. Todo el consejo va a votar para aprobar la convocatoria, para aprobar el orden del día. Claro, Y si todos los demás no están involucrados y no detectan los errores y las fallas, están dejando solo al secretario, pero se lleva de calle a todo el consejo junto, porque claro, es una decisión colegiada. Es efectivamente. todo. Sí, claro, si esto llega a la asamblea, ahí hay errores de todo, ¿no? Desde el que la diseñó, que casi siempre suele ser la gerencia, desde el que la revisó, que es el secretario, pero el que la aprobó, que es el consejo de administración, y el que estaba ahí para ver que las cosas se hicieran correcto, que es vigilancia. O sea, todos También Consejo de estamos Vigilancia, embarrados ahí exactamente. si llegamos a cometer este tipo de errores. Pero bueno, no se trata, no quiero hacer leña del árbol caído acá en mi cooperativa, pero sí hay que ver esto, ¿no? Cómo, o sea, ya desde ahí, ya desde que yo le estoy diciendo a la asamblea que aprueben algo, pero luego en ese momento les digo, no, es que siempre no va a ser así, va a ser así, ya se da una impresión de desorden, de que no se está preparando adecuadamente o de que se está manipulando un poco, ¿no? Y creo que no debemos llegar a la asamblea a generar estos ambientes y estas impresiones, ¿no? Habría que ser lo más ordenados y lo más transparentes que pudiéramos para que todo vaya fluyendo debidamente. Sí, pues bueno. ¿Alguna duda adicional del material? ¿Algo que añadir? ¿Algún comentario extra, Fer? ¿Pino? Siempre las asambleas, siempre hemos visto que pues sí, se pueden mejorar y siempre lo mejor es siempre llegar preparado, informando, educando a los socios para que también lleguemos preparados con el conocimiento de los procedimientos, las políticas que se debe llevar para que sean más efectivas. Efectivamente. Sí, muchas gracias, Fernando. ¿Algo más? Si no, pues bueno, en el material de la siguiente semana, ya se los voy a habilitar porque dice León, no se puede ver, ¿no? Bien, vamos a ver los roles de las personas que asisten a la asamblea, el orden del día y cómo ir manejando el orden del día. Sí, es muy importante saber que hay distintos puntos en el orden del día y no todos se hacen igual, ¿no? Y ahí es muy importante tener claro el rol de cada uno de los actores en la cooperativa también para que ese orden del día se vaya desarrollando de la mejor manera y nos lleve a la toma de acuerdos, ¿no? También vamos a ver cómo es el proceso parlamentario, que ese es fundamental para el óptimo desarrollo de la cooperativa. eh, cómo se tiene diseñado el análisis de un punto, la aclaración de dudas y la parte que pudiera ser la más álgida, el analizar propuestas, ¿no? Esto es lo que vamos a estar viendo en el material de esta semana. Bien, entonces ya se los habilito y nos vemos el siguiente viernes por este mismo canal, decían antes en la televisión. Y antes de irnos, quiero decirles, yo les mandé por ahí como unos avances de la evaluación hasta el módulo 5. Por ejemplo, León ha sido muy activo y me ha estado diciendo, Cris, te equivocaste acá, mira, yo tengo esto y lo estoy corrigiendo, ¿eh? Ahí, perdón si cometí algún error, si alguien lo dejé descorazonado con esa evaluación, no se preocupen que yo también sigo revisando. Por ejemplo, en cuanto a las asistencias, ya me bajé todas las listas que Zoom va generando listas automáticas y ya me las bajé para no ser injusta con nadie y no estarles quitando asistencias ni puntos de todo eso. Entonces, sigo haciendo como una revisión minuciosa de cada una de sus actividades. Si ustedes tuvieran alguna objeción o algo, pues por eso se los mando desde ahora para que me vayan diciendo, no, Cris, yo sí hice esto, o para que vayan corrigiendo algo que no hicieron, ¿no? También se vale, ya ven que dijimos que eso iba a estar como un poco abierto. Entonces sigue estando abierto para poder enriquecer esas calificaciones y que todos se vayan con una estrellita. Ah, no se crean. Bueno, Gracias, vale. buenas noches. Si no hay Buenas nada noches, más, hasta buenas Gracias, noches. luego. buenas noches. Cuídense mucho.
Pues muy buena noche y a ponernos al corriente con todo lo que traigo, sobre todo yo, lo que traigo atrasado. Muy Hasta bien, luego. Alfredo. Si necesitas algo, no dudes marcarme para irte ahí aclarando las dudas que tengas, ¿vale? Muy bien, te lo agradezco mucho, muy amable. Sí. Pasen un bonito fin de semana. Nos vemos. Igualmente, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Muy bien, dice Juanito que buenas noches. Y buenas noches, Juanito, que no tiene audio ni video, pero le deseamos lo mejor para que descanse. Excelente. Nos vemos. Hasta